las fronteras de la Unión Europea ahora tienen 6 veces más reforzamiento en cuanto a muros y vallas. Y esto también es problemático en tanto que no genera una solución. El que existan vallas pues solamente va a generar que estas personas vean otras vías por las cuales llegar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Sociología Cotidiana. Este va a ser como un crossroads, Sociología Cotidiana y Cacotopía, porque vamos a retomar un poco de contexto político, social, pues sí, cosas que están pasando allá afuera que están muy de la fregada. Y también vamos a hacer un pequeño análisis sociológico, ¿no? O sea, bueno, vamos a traer algunos conceptos de la sociología para analizar esto que está sucediendo. Ahora, este video lo hice a partir de una petición que dejó Javier, nuestro gran suscriptor y amigo Javier. Gracias por tu sugerencia. Y bueno, pues vamos a hablar, como ya lo pueden ver en el título, acerca de esta crisis migratoria y las nuevas políticas anti-migración que se están llevando a cabo en Europa. Y pues bueno, efectivamente es un contexto muy difícil, es una coyuntura muy pesada y delicada, en tanto que justamente se da por diferentes razones. Bueno, generalmente es por una cuestión de asilo político, es decir, hay muchas zonas de conflicto y pues llega mucha gente pidiendo resguardo político para, pues sí, alejarse de estos conflictos bélicos, por ejemplo. Si hablo de guerras y estos conflictos armados. Y hay otra segunda naturaleza de este fenómeno que es el de la pobreza. Y pues cuando es un asilo político, pues digamos que sí hay más herramientas o formas en las cuales estas personas tienen como un amparo ante la ley o bueno, como una forma de sí ser bienvenidas y bienvenidos a estas tierras. Sin embargo, cuando hay cuestiones como de pobreza o cuestiones incluso de cambio climático, etc., es más difícil, ¿no? Entonces, de manera general, todo esto conlleva pues dinámicas de migración que justamente son la mayoría de forma irregular. Entonces, se dice que, por ejemplo, a partir del 2023 ha habido 1 millón de personas que piden asilo político y como respuesta sí existe pues como resistencia, ¿no? O sea, por ejemplo, existen también muchas notas en donde se documenta a guardacostas de Grecia que han expulsado ilegalmente a estas embarcaciones, es decir, ni siquiera les dejan como entrar a estos territorios, sino que de manera automática los expulsan. Y también justamente podemos decir el caso de la isla de Italia que se llama Lampedusa. Esto es un caso emblemático porque justamente aquí es como que donde hay mayor recepción de personas que están migrando. Esta isla pues sí es muy pequeña, generalmente es de 6,000 habitantes más o menos, y se dice que actualmente está recibiendo el doble de personas que están migrando, ¿no? Entonces, pues sí se habla justamente de una crisis migratoria, de una crisis en cuanto a que no existe pues digamos que una respuesta adecuada en tanto que se permita 1, respetar los derechos humanos y 2, tener esta seguridad y también 3, pues digamos que mantener las responsabilidades de manera equitativa respecto a los países europeos, ¿no? Específicamente, como les decía, en esta isla existe esta cuestión y en Italia, como en varios países de Europa, actualmente rige un gobierno de derechas, ¿no? Entonces, este tipo de gobiernos justamente está defendiendo y está impulsando estas nuevas políticas antimigratorias y que son sumamente hostiles ante estas personas que están huyendo, ¿no? Ante contextos, como les decía, de pobreza o de guerras o que de manera general pues está muy horrible, ¿no? O sea, no es como que, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, me voy a ir a migrar, ¿no? O sea, realmente se trata de un tema de que pues no tienen de otra, ¿no? O sea, no hay otra opción viable si es que se busca sobrevivir. Entonces, también se puede mencionar que desde el 2014 las fronteras de la Unión Europea ahora tienen 6 veces más reforzamiento en cuanto a muros y vallas. Y esto también es problemático en tanto que no genera una solución al problema, es decir,
el que existan vallas pues solamente va a generar que estas personas vean otras vías por las cuales llegar, ¿no? Y que incluso hagan más vulnerable su contexto y su situación, en tanto que existen más riesgos. Y también está esta otra cuestión de los traficantes de personas, ¿no? O sea, que son estas personas que cobran dinero para, según esto, garantizar que van a llegar a Europa, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces eso no pasa porque justamente en el trayecto mueren, incluso estas personas traficantes huyen. O sea, lo pienso mucho como acá, ¿no? Que son los polleros. Entonces, pues sí, muchas veces se les entrega una gran cantidad de dinero y que realmente no está garantizado de alguna forma que pues eso te da una certeza de llegar al otro lado. Entonces, pues bueno, sí está esta otra parte. Digamos que incluso las autoridades de la Unión Europea pues sí se manifiestan totalmente en contra de los traficantes, y yo también creo que es un problema justamente porque están lucrando por algo que pues está complicado realmente de garantizar, ¿no? Y de ser un servicio legítimo y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, también como les digo, estas nuevas políticas antimigratorias en realidad no ven por los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, se debe de señalar esta nueva política en la cual no solamente son detenidos, sino que son llevados a la frontera de Libia o Argelia. Y ahí son dejados, o sea, tal cual, se les deja ahí a su suerte como una forma de, pues sí, de castigo o de repercusión ante el hecho de querer huir de su contexto terrible, ¿no? Entonces se les deja ahí, pues sí, en condiciones miserables. O sea, hay personas que si sobreviven, aún siguen viviendo ahí en esas zonas justamente a partir de condiciones terribles, sin servicios, con un clima extremo y pues sí, sin alguna ayuda de por medio, ¿no? Y a eso se le llama, o bueno, se le puede llamar como políticas, pues incluso de, yo diría como que de dejar morir, o no sé cómo traducirlo. Pues sí, que simplemente se les deja a la deriva, ¿no? Y sí, retoma el caso de Giorgia Meloni, que es esta presidenta de Italia, es parte de este partido político de derecha que se llama Hermanos de Italia, y que, como les digo, está impulsando estas políticas antimigratorias, y que justo en todas sus apariciones públicas, cuando habla de estos temas, pues sí se ve muy rígida al respecto y muy contundente en cuanto a su perspectiva de ya no dejar pasar este flujo de personas, y que además pues se rige a partir de una política del miedo, ¿no? O sea, una política en la cual pues justo no existe esta perspectiva de derechos humanos, sino más bien una perspectiva en la cual pues se está ejerciendo poder, se está ejerciendo dominio sobre una población vulnerable. Al respecto también se puede mencionar el caso del ministro de Hungría y bueno, y también las autoridades de Turquía, que tienen este corte de derecha y que justamente a partir de este contexto de la guerra en Siria es que empiezan a haber muchos flujos en estos territorios, y a partir de eso se crean acuerdos como el acuerdo de Turquía en 2016 con la Unión Europea. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestras autoridades sí ven a estas personas que emigran como un peligro inminente. Es decir, por ejemplo, este ministro de Hungría dice que los migrantes no tocan su puerta, sino que la derrumban, ¿no? Entonces, pues ahí dice mucho de cómo es que se percibe a esta población que real solamente está huyendo de condiciones terribles y buscando alternativas para sobrevivir. Y esto, como les decía, ha llevado a generar políticas totalmente deshumanas, en el cual pues justo existe esta unión o esta unificación entre estas autoridades de estos países. O sea, específicamente se puede hablar de Marruecos, Libia, Egipto, Turquía y Hungría, como les decía, que tienen estos tratados con la Comisión de la Unión Europea, pero que al final no dan una solución certera al problema, como les comentaba, ¿no? O sea, de hecho, se trata mucho de alianzas financieras, es decir, la Unión Europea les da un dinero a estas autoridades. Sin embargo, estas autoridades, como les digo, no lo dirigen a iniciativas que busquen realmente una mejoría de la población o algo similar, sino más bien algo totalmente restrictivo, totalmente
punitivo y algo que no justo genera una solución de raíz. Por ejemplo, en el caso de Túnez, detiene desde 2023 a 80,000 migrantes y los envían a, como les decía, a esta frontera entre Libia o Argelia o alguna de estas zonas fronterizas donde justamente hay un clima extremo de desierto, ¿no? Entonces los dejan morir ahí. O bueno, si sobreviven, pues bien, ¿no? Si no, pues no. Y en el caso de Alemania, pues también es un poco similar. En el caso de Alemania, previamente existía una perspectiva mucho más amigable, mucho más abierta a la población que migraba. O sea, de hecho, no recuerdo cómo se llama la política, algo de bienvenidos o bienvenidas o brazos abiertos, algo así, no me acuerdo del nombre, pero justo era como esta perspectiva mucho más abierta y de buscar la recepción de estas personas que están huyendo de condiciones terribles. Sin embargo, a partir de un momento, pues sí se volvió pues una cantidad desbordante. Y es por esto que pues sí se ha cambiado esta forma de ver esta política migratoria y pues también hay que subrayar que en Alemania pues justo ahora existe este gobierno de derecha, ¿no? O sea, conformado por el gobierno, o bueno, el partido político Alternativa para Alemania y que pues sí tiene estas políticas antimigratorias bastante pesadas. Entonces, pues justo ahí es como este debate en cuanto a las políticas migratorias que existen ahora, que justo como les decía, antes sí se buscaba dar esta protección en mayor manera a los derechos humanos y a la par pues buscar una seguridad y como les decía, también buscar una responsabilidad equitativa entre todos los países que conforman la Unión Europea. Sin embargo, pues ahora ya se ve esta otra perspectiva mucho más dura, mucho más enfocada pues justo en medidas, como les decía, punitivas y restrictivas. Todo esto, viéndolo desde un enfoque sociológico, me hace pensar en un concepto que ya he mencionado creo que varias veces aquí en el podcast, pero que nos ayuda a entender este tipo de dinámicas y este tipo de problemas estructurales en tanto que surgen a partir de acciones estatales. Entonces, pues sí, es una violencia estatal en tanto que son estas autoridades estatales que están determinando ciertas formas en las cuales las personas pueden o no vivir, ¿no? O pueden o no desarrollarse. Entonces, pienso mucho en este concepto que es el de necropolítica, que fue desarrollado por el filósofo e historiador Achille Mbembe en el año 2003, o sea, de hecho tiene un texto que se llama así, Necropolítica, Necropolitics, y pues justo nos habla acerca de la forma en la que el soberano, en este caso el Estado, determina o toma ciertas decisiones y acciones que cruzan con la manera en que las personas mueren, por ejemplo. Y esto nos habla también de acciones de control y de dominación, como les decía, sobre algunas poblaciones, ¿no? O más bien sobre las poblaciones a las cuales rige. Este concepto es importante decir que es como derivado del concepto de biopolítica desarrollado por el gran amigo, íntimo amigo de David, Foucault. Que lo creó, pero nunca lo explica, ¿no? Nomás lo dice. Y ya toda la gente tuvo que hacer explicaciones para decir qué quiso decir ese güey, pues no podía decir nada, pero bueno. Que nos habla acerca de cómo es que estas medidas estructurales gestionan la vida de la población. Entonces, pues sí, es como esta doble cara de la moneda, ¿no? O sea, por una parte está la biopolítica, que es cómo es que se gestiona la vida de la población, y la otra es cómo es que se gestiona la muerte de la población, ¿no? Y esto también lo habíamos platicado, por ejemplo, cuando colapsó la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y pues también, sí, ya llovió. Primer episodio de Pasabante. Primer episodio de Pasabante, hablamos de ese tema, es cierto. Ya llovió. Y bueno, sí, justo en ese episodio hablamos de la necropolítica y aquí lo estamos retomando. Y justamente Achille Mbembe habla acerca de estos espacios de la muerte, en donde pues
sucede justamente esto, que poblaciones ya vulneradas son expulsadas y llevadas a este sitio, pues básicamente dejados a su suerte, ¿no? Y un espacio de la muerte podría ser los campos de concentración. Otro podría ser pues estas zonas de conflicto bélico o donde existen guerras, por ejemplo, donde está la guerra de Siria, y también estas zonas fronterizas, ¿no? Justamente teniendo en cuenta estas crisis migratorias en las cuales existe este flujo de personas que están huyendo de situaciones horribles y que en su camino, en su trayecto se encuentran con todavía más riesgos, con todavía más vulnerabilidad y más violencia estructural. Entonces, pues bueno, ya si quieren como que algo más particular respecto a este concepto de necropolítica o biopolítica, déjenlo aquí abajito. Creo que aquí me enfoqué más en la parte empírica o bueno, en la parte pues digamos contextual. Pero sí podría hacer un video específicamente hablando de estos conceptos y también incluso se me ocurre la idea de hacer un video acerca de las ultraderechas en Europa. Sí, creo que podría ser interesante. Si les gusta la idea, dejen un comentario aquí, así medio like, medio like y hago un video. Y bueno, gracias si llegaron hasta acá. Espero vernos pronto. Y que tengan una buena noche o tarde o mañana o lo que sea. Nos vemos pronto. Bye.